la regulación de la ósmosis y los electrolitos, en la excreción de sustancias tóxicas, regula el equilibrio ácido-base y regula también la presión corporal, la presión arterial. Entonces, recordando un poco cómo es la formación de orina, recordemos que la unidad dentro del sistema renal, ¿cuál es? El glomérulo, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿no? ¿Cómo es el sistema? ¿No? El glomérulo llega, la sangre llega hacia la nefrona, ¿ya? Luego se va a filtrar a través de los glomérulos y va a pasar líquido filtrado por las vías aéreas. Luego va a haber una reabsorción de los nutrientes o las sustancias útiles y luego finalmente se va a secretar hacia la sangre todo. Desde la sangre se va a excretar todo llenito filtrado, ¿no? O sea, recordando un poco cómo se ve el videito. Vamos a ver un videito para recordar todo esto. ¿Qué es una nefrona? Como recordaréis, a principio de curso vimos cómo las células de nuestro cuerpo, las nefronas, las células se unen para formar tejidos. Y estos a su vez se unen formando estas estructuras, las nefronas son las encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Vamos a ver en detalle las partes de las que consta una nefrona. Cada nefrona es un tubo que comienza en la cápsula de Bowman, la parte coloreada de verde en el dibujo. Es la zona inicial y, como podéis ver, en su interior tiene un capilar sanguíneo, enrollado como un ovillo, que se llama glomérulo de Malpighi. El capilar que forma el glomérulo procede de una ramificación de la arteria renal. A continuación nos encontramos el tubo contorneado proximal, de color verde. Es una porción de tubo de forma sinuosa, como una carretera con muchas curvas. Y como es la parte del tubo que se sitúa cerca o próximo a la cápsula de Bowman, por eso se considera que es el proximal. La siguiente porción de tubo es más estrecha y tiene forma de U. De nuevo la vemos en el dibujo coloreada de color verde. Se conoce como el asa de Henle, que desembocará en otra porción de tubo sinuoso, el tubo contorneado distal, la última parte de la nefrona, en la cual ya se ha formado la orina, que se va a verter en un tubo colector, al cual llega la orina procedente de varias nefronas. Son estos tubos colectores los encargados de conducir la orina hasta la pelvis renal, la cual ya hemos visto que está conectada con los uréteres, que llevarán la orina hasta la vejiga. El proceso de formación de la orina lo veremos en la próxima lección. Es necesario conocer qué es una nefrona y sus partes antes de estudiar lo que ocurre en cada una de ellas. Nos queda situar las nefronas en el riñón. Como podéis ver en esta imagen, la cápsula de Bowman y los tubos contorneados, tanto el proximal como el distal, están situados dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle y el tubo colector se sitúan dentro de la médula renal. De manera que el tubo colector atraviesa la médula renal recogiendo la orina formada por varias nefronas y la lleva hasta la pelvis renal. Espero que ya no se os olvide que es una nefrona. Como dato, no sé si habéis visto la serie House, ya es un poco vieja. Es de un médico que diagnostica Entonces acá incluso ya tenemos una
de fármacos diuréticos que se van a utilizar según su tipo, porque son 4 tipos de diuréticos que se pueden utilizar, van a intervenir en cada uno de las zonas dentro de la nefrona, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como por ejemplo el acetazolamida, se va a tener como lugar de mecanismo de transporte a nivel de los túbulos proximales, ¿no? En el caso de los diuréticos de las asas de Henle, como la furosemida, que es la más conocida, esa se va a dar a nivel de las asas de Henle. Los diuréticos diacídicos, ya como la hidroclorotiazida, se va a dar a nivel de los túbulos contorneados distales, y a nivel del túbulo colector van a estar los ahorradores de potasio, ¿no? Como los más utilizados en veterinaria, como la clorantona. Ahora, uso de los diuréticos, ¿ya? Los vamos a usar cuando hay edemas asociados a una insuficiencia cardíaca congestiva, pues sí, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Movilizar los fluidos que pueden extravasarse en zonas, en cavidades, ¿no? Para promover la hemostasia del fluido, ¿no? En edema pulmonar, también cuando tenemos una falla cardíaca, puede haber congestión pulmonar, y también hay que utilizar diuréticos para la movilización de estos. En el caso de hipertensión, ¿ya? Porque bueno, vamos a activar cuando hay un tema a nivel renal, cuando hay un aumento dentro de la producción de fluidos a nivel renal, lo que se va a generar es un aumento de presión. Entonces, con un diurético también podemos ayudar a reducir ese signo, ¿no? Cuando tenemos hipercalemia, también lo podemos utilizar, y cuando tenemos algún tipo de desorden hepático o renal, ¿ya? Esto también hay que tener en cuenta también para ver qué tipo de fármaco diurético vamos a utilizar. Sí. En el primero, ¿cuál era el ejemplo más o menos en el edema asociado a la insuficiencia cardíaca? Ya. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, uno de los primeros órganos que se va a ver congestionado es el hígado, ¿no? Y al haber una congestión de este tipo, uno de los signos más característicos es la extravasación de fluidos a nivel de cavidades, que puede ser a nivel abdominal, lo que conocemos como una citis, o a nivel, por ejemplo, torácico, como sería una pleuritis, no sería esa presión a nivel de la pierna, ¿ya? Entonces, básicamente eso, ¿no? O incluso la nasata también puede ser una característica, ¿no? Ya que cuando ya hay una insuficiencia renal como tal, ya estamos ahí comprometiendo a nivel de proteínas, ya que se puede haber un paciente con hipoproteinemia y se va a dar este sistema de jalada de fluido hacia las cavidades. Entonces, hablemos del edema pulmonar, ¿ya? Básicamente en el edema pulmonar tenemos dos tipos: el cardiogénico, que se da básicamente por una falla cardíaca izquierda, y lo que vamos a observar principalmente es una hipertensión, ¿ya? Y en este caso por un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. El otro tipo es por no cardiogénico, que se puede dar por una inflamación a nivel pulmonar sistémica, una falla hepática, una malnutrición, un síndrome nefrótico. O sea, básicamente va a haber un compromiso a nivel pulmonar, pero por una causa ajena a que sea directamente un problema cardíaco, ¿no? ¿Y qué va a haber en estos casos? Un aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares, y lo cual puede producir una reducción de la presión osmótica, y por consiguiente va a haber el acúmulo de fluidos. ¿Ya? Básicamente lo que va a dificultar estos dos casos es la interferencia del intercambio gaseoso, ya que va a haber una dificultad respiratoria, ya que digamos que los espacios que deben estar ocupados por oxígeno o por el elemento gaseoso van a estar ocupados por fluidos, ¿no? Y por consiguiente va a haber esa dificultad respiratoria en el paciente, ¿no? Entonces, más o menos para tener en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, de qué zona cada tipo de fármaco diurético va
a ver a nivel de los túbulos, la inhibición de la anadrasa carbonato, ya que ahí básicamente se va a dar la reabsorción de sodio y carbonato, ¿ya? Luego vamos a ver los componentes tiazidínicos, ya que básicamente son importantes porque van a producir absorción de sodio y cloro. Y bueno, los antagonistas de la aldosterona y spironolactona básicamente van a actuar directamente a nivel de los canales de sodio, ¿ya? Y directamente la aminoglifina va a actuar en los canales de sodio, ¿ya? Entonces, al final lo que vamos a observar es que va a haber una reabsorción de cloruro de sodio, una reabsorción de agua también se va a ver disminuida y por consiguiente va a haber una disminución del volumen, ¿no? Del volumen en este caso a nivel que se va a ir acumulando en el sistema central, se va a ir acumulando. Entonces con los diuréticos lo que vamos a hacer es que se produce el volumen que va a ejercer mayor producción dentro de lo que es el mecanismo de funcionamiento renal, ¿no? Y por consiguiente también se va a ver esa baja de presión que se necesita en estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene ascitis, ¿no? Tiene un acúmulo de líquido a nivel abdominal, ¿no? Esto usualmente lo vemos cuando tenemos una congestión cardíaca derecha, ya en la cual el principal órgano que se ve afectado es el hígado, y va a haber una extravasación a ese nivel. Entonces hay un diurético, el que es el más potente, cuando nosotros aquí vamos a hablar de las eficacias, el que es el más eficaz y el más potente serían aquellos que funcionan en las asas de gente, ¿no? Como por ejemplo la furosemida. Entonces en un caso como el de la foto anterior, nuestra primera opción de reducción de líquidos en esa zona es utilizar un diurético de este tipo, ¿ya? Por la acción máxima, la eficacia máxima y el efecto rápido que vamos a ver para poder estabilizar el tema de los fluidos acumulados en cavidades, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Máxima eficacia van a estar los diuréticos de asa, que básicamente van a estar a nivel de las asas de Henle, como por ejemplo la furosemida, la bumetamida, el ácido ateclínico, pero principalmente nosotros usamos la furosemida, ¿no? de estos tipos. Como eficacia media tenemos los diuréticos tiazidínicos que se van a encontrar en el segmento contorneo de tubo distal, ¿ya? Uno de los más conocidos es el tiazida, y de eficacia ligera van a estar los ahorradores de potasio. Nosotros vamos a utilizar lo que es la spironolactona. Por consiguiente, para poder tener un efecto adecuado, y si el paciente lo requiere, se hacen combinaciones, ¿no? Por ejemplo, spironolactona con una furosemida, para poder obtener el nivel adecuado de control de fluidos, pero a la vez también regulación de lo que sería pérdida de ciertos electrolitos, que uno lo hace y el otro lo va como que compensar. Porque eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta y bastante cuidado con el uso de los diuréticos, ¿no? Que no siempre los diuréticos solamente van a jalar fluidos, sino también van a jalar electrolitos. Entonces, dependiendo del caso, hay electrolitos que tenemos que reservarlos para que se queden, ¿no? Porque si empiezan a salir en sangre, vamos a tener un aumento. Por ejemplo, puede haber hipercalemia, puede haber casos de hiperglucemia. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar con el uso de los diuréticos, ¿ya? Tenemos la clasificación según su mecanismo de acción: los inespecíficos, los enzimáticos, los de transporte y los hormonales, ¿no? Los inespecíficos, por ejemplo, son los osmóticos, ya que estos básicamente pueden llegar a jalar lo que es la glucosa, ¿ya? La glucosa, la urea. Los enzimáticos, que son los inhibidores de la anadrasa carbonata, por ejemplo, el metazolamida, ya es uno de los que se utilizan de los que tienen este mecanismo de acción. El de transporte, que son el
va a pasar el solvente desde una solución diluida a la solución más concentrada. ¿Ya? Esa, digamos, que es el principio del mecanismo de acción. ¿Ya? Aquí también podemos ver que pasa del intersticio a la capa epitelial y el erisma tubular, ¿no? Va a pasar en esa dirección desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración, ¿no? O sea, la idea es llevar hacia la mayor concentración hacia la orina para que pueda eliminarse a través de ella. Bueno, indicaciones. Sí. Iba de menor a mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. Ya. Indicaciones, ¿no? No prima la necesidad cuando no tenemos la necesidad de eliminar sodio, pero sí líquido, ¿ya? Entonces esta es una opción que podemos utilizar, ¿ya? Los diuréticos osmóticos. ¿En qué casos, por ejemplo, los podemos utilizar? En edema cerebral, en hipertensión intracraneal, en insuficiencia renal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de insuficiencia renal podemos utilizar polos lentos. Eso sí, siempre se tiene que dar en polos lentos, ¿ya? Cuando usamos manitol podemos utilizar una dosis, por ejemplo, normalmente el manitol lo uso a 0.2 gramos por kilo intravenoso lento alrededor de 20 minutos. Esto para que pueda haber una salida del fluido, pero de manera lenta, no de manera tan brusca, ¿ya? Y lo que buscamos es el líquido inflamatorio a nivel del cerebro que se vaya drenando de a pocos y eso evite generar algún tipo de traumatismo central por presión, ¿no? Bueno, también en casos de glaucoma también nos puede ayudar, ¿no? En un glaucoma agudo, principalmente cuando todavía no hay daño a niveles de la retina, ya por aumento de presión, ahí también podemos usar un diurético osmótico. Después, ¿cuándo está contraindicado, no? En una insuficiencia cardíaca congestiva, en un edema pulmonar, en hemorragias intracraneanas, ¿no? Ahí es donde no se debería usar. Mecanismo de acción de los inhibidores de la amidrasa carbónica. En este caso, lo que va a haber va a funcionar a nivel de los túbulos proximales, ¿no? Como vemos. Va a ingresar el sodio, ¿ya? Y va a ingresar el potasio, ¿ya? Y a las finales lo que vamos a observar aquí es que va a dividirlo en carbonato y hidrógeno, y va a jalar lo que vendría a ser el cloro también para poder generar esto. Entonces, vamos a ver que funciona a nivel de los túbulos proximales. Entonces, la membrana luminal del túbulo proximal va a inhibir el catabolismo del ácido carbónico y la inhibición de la reabsorción del bicarbonato y el sodio, ¿ya? Entonces el sodio se reabsorbe después en las ascitas, ¿no? Entonces básicamente va a haber una diéresis, una reducción de la presencia corporales del bicarbonato de sodio. Entonces, ¿cuándo los usamos? Por ejemplo, en glaucomas también lo vamos a utilizar, en alcalosis metabólica, ¿no? Como ven, vamos a inhibir lo que vendría a ser la absorción del bicarbonato de sodio, entonces en una alcalosis metabólica nos puede ayudar. En el mal de la montaña, que son en animales menores, tiende a haber como una especie de edema submandibular, ¿ya? Alcalinización urinaria
inhibir la absorción de sodio, potasio y cloro, y por consiguiente va a disminuir la absorción de calcio y magnesio, ¿ya? Que se da por una absorción pasiva. ¿Ya? Su uso prolongado, como vemos, que va a inhibir en la absorción de estos electrolitos. Entonces su uso prolongado que va a generar hipocalcemia, va a generar hipocalemia y va a generar hipomagnesemia. Eso también tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque usamos furosemida, básicamente lo usamos para el manejo, manejos quizás agudos, pero cuando se hacen combinaciones en pacientes ya crónicos como alguna insuficiencia renal, sí se tiene que hacer un control de electrolitos cada cierto tiempo, ¿ya? Para poder regular esto, y ahí quizás reducir la dosis para poder generar un buen mantenimiento del paciente sin alterar los electrolitos. ¿Ya? Bueno, como les dije, es más conocida la furosemida, pero bueno, también tenemos la bumetanida, la azonemida, la piretamida, la torazimida, ¿no? En el caso de la furosemida, normalmente va a depender mucho para qué función lo utilicemos para tener una dosis exacta, ¿ya? Altamente potentes, relación dosis-respuesta efectiva. Si bien hay una dosis rango con la furosemida, lo utilizamos un poco a dosis efecto, ¿no? Podemos iniciar, por ejemplo, con 2 miligramos por kilo para el paciente, y si vemos que eso no está controlando el edema de una manera adecuada, podemos ir aumentando la titulación de la dosis, pero de manera gradual, ya no se hace de manera brusca. Entonces, por ejemplo, ¿no? En ascitis, en edema pulmonar, podemos hacer una dosis de 2 hasta 5.5 miligramos por kilo. Esto puede ser cada 8 horas quizá inicialmente, o cada 12 horas inicialmente, pero puede llegar a aumentarse la frecuencia hasta cada 6 horas, ¿no? Eso va a depender mucho del caso. ¿Ya? Retención de fluidos en enfermedades glomerulares, si se usa una dosis un poco más baja, de 1 a 2 miligramos por kilo. Manejo de hipercalcemia ya aguda, se puede utilizar de 2 a 4 miligramos por kilo. Tener en cuenta que en el caso de que nosotros queramos manejar una hipercalcemia con el uso de un diurético, sí tenemos que hacer evaluación de electrolitos posteriormente, ¿ya? Después tenemos edema pulmonar y ascitis. En el caso de la bumetanida, podemos utilizarlo a 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas intravenoso intramuscular. ¿Ya? En el caso de la torazimida, lo podemos utilizar de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por vía oral, y básicamente se puede usar en casos de edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca crónica, síndrome nefrótico, una insuficiencia renal, una hipertensión, del deterioro renal, un tratamiento agudo de la hipercalcemia, ¿ya? Como dicen, agudo. Entonces, una vez que ya se regula esto, se suspende el uso del diurético. En equinos, por ejemplo, consideramos esta patología de hemorragia pulmonar por el ejercicio. Ya es cuando hay un aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares por el ejercicio, básicamente, ¿no? En los caballos de carrera. Ya, la presión intratorácica
sal y va a inhibir la reabsorción del sodio y el cloro. Lo cual hay que tener en cuenta que si evitas el ingreso del sodio, evitas el ingreso del cloro, va a predisponer a que no haya salida de calcio y que no haya salida que no haya ingreso de potasio. Entonces, la prevención ¿cuándo se utiliza, por ejemplo, en caso de urolitiasis, ¿no? Por ejemplo, oxalatos de calcio, para quizá intentar un poco regular la producción de esto, ¿ya? Porque los oxalatos de calcio son unos urolitos que no tienen forma de disolución, ¿ya? Entonces, básicamente este manejo sería para evitar la formación de él. Pero cuando un paciente tiene oxalatos de calcio, el paciente definitivamente tiene que ser un paciente que tiene que hacerse una cistotomía y hacer una lavado vesical y retirar todos los urolitos, ¿no? Porque eso sí se va a terminar formando un calcio. O sea, no hay un alimento que meta bien pH, el suelo, o sea, no. Entonces, son plasticidas para usos a largo plazo. Ajá, más que todo. Ahora, en edema pulmonar, en ascitis también lo podemos usar, en ascitis secundarias, enfermedades hepáticas también los usamos, en una hipertensión sistémica, ¿ya? Ahí también podemos usarlo. ¿Ya? Ahora, acerca de los bloqueantes de los canales de sodio, ¿ya? El bloqueo de canales de sodio tenemos la diameterón, el amilorida, que reducen el intercambio del potasio y así también evitan la eliminación del potasio. Acerca de los diuréticos que regulan las hormonas, tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Entonces, recordando un poco esto, ya más o menos habíamos visto algo cuando habíamos hablado del sistema cardiovascular, ¿no? Que la renina es producida por el riñón, ¿ya? Y el angiotensinógeno que lo produce el hígado, ambos van a generar la angiotensina 1, ¿no? En el epitelio pulmonar se va a formar la ETA y de ahí va a dar la formación de la angiotensina 2, ¿no? Que básicamente va a estimular a la secreción de la aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal y por lo cual va a haber una reabsorción de sodio, cloro, y por consiguiente va a eliminar el potasio, ¿no? Lo cual va a generar la retención de líquidos, ¿no? Y obviamente el utilizar un diurético que vaya a nivel de este sistema va a generar que haya eliminación de agua y por consiguiente va a empezar a tener lo que sería una retención de potasio, ¿ya? Porque no va a permitir la excreción porque va a empezar a salir agua. Y bueno, no va a haber tampoco reabsorción de sodio ni de cloro. Entonces la retención de agua-sal va a aumentar, porque la idea de este sistema es que la retención de agua y sal va a aumentar la molemia del paciente y la perfusión del aparato glomerular, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un sistema de compensación, sobre todo cuando tenemos cuadros de hipotensión, empieza a activarse este sistema. Ejemplos, tenemos la espironolactona, la rilactone, ¿ya? Que son coadyuvantes a tratamientos de insuficiencia cardíaca congestiva, de ascitis, de hipertensión. Se pueden utilizar de 1 a 2 miligramos por vía oral cada 24 horas. En caso de hipocalemia, ¿ya? Asociado básicamente a una
la apertura de los canales de sodio, lo que vendría a ser aumenta la función de los canales de sodio, transporta activa el sodio y aumenta la actividad del ATP, ¿no? Como lo vemos aquí. A través del ATP podemos ver que hay una actividad de la función de los canales de sodio y se va a absorber el potasio. Entonces, cuando usamos una espirulomactona, vamos a ver que hay un antagonista, viene a ser un antagonista de la aldosterona, o sea, va a impedir la reabsorción de sodio. El sodio no se va a poder reabsorber, ¿ya? Y eso va a generar que se bloqueen estos canales de sodio, ¿no? Entonces, no va a haber reabsorción de sodio, por consiguiente no va a haber salida de potasio, se va a haber retención del potasio. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de cómo hay un efecto oral del omeprazol, ya en casos de pacientes que tienen fluidos a nivel del cerebro espinal. Esta terapia junto con corticoides pueden ayudar al transporte, digamos, de estos fluidos, ¿no? Una respuesta, digamos, que no es convencional, pero bueno, funciona como una especie de diurético a la asociación de ambos fármacos. Omeprazol con corticoide, ¿no? Como vemos aquí, pacientes característicos de algún tipo de edema, ¿no? En este caso son edemas a nivel cerebral, ¿no? Los chihuahuas son bastante comunes para ellos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los PUCs también se puede ver así como caso de edemas a nivel ocular, ¿no? Básicamente su anatomía hace que sean propensos a este tipo de problemas. Entonces, la reducción del líquido cerebroespinal lo podemos realizar con estos fármacos, ¿no? En el caso del omeprazol, que básicamente no es su función principal, pero se ha visto que tiene una función a ese nivel. Se puede utilizar de 0.5 miligramos por kilo por vía oral, la furosemida en 0.5 a 2 miligramos por kilo por vía oral cada 12 o cada 24 horas. Inicialmente los tratamientos con furosemida se dan cada 12 y de ahí se va reduciendo, ¿ya? Esa es la forma con que se trabaja con la furosemida, ¿ya? La prednisona, 0.25, 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas por vía oral, igual con la prednisona, ¿ya? La prednisona va bajando la frecuencia, sobre todo cuando son problemas a largo plazo, se va bajando la frecuencia del uso de prednisona, por ejemplo, no cada 12 horas, de cada 24, de ahí puedes mandarlo cada 48, cada 72, o sea, dependiendo del caso, ¿ya? Luego la acetozolamida, 10 miligramos por kilo por vía oral cada 8 horas. Y bueno, el demanitol básicamente es un manejo de emergencia, ya es sola y exclusivamente en caso de emergencia, ya es para bajar, para ayudar con la diuresis del líquido que se acumula a nivel central cuando hay un proceso inflamatorio, traumático básicamente, ya. Y como es bastante potente el efecto, se puede incluso, claro, como yo les digo, ¿no? El uso de 0.5 o 1 gramo por kilo intravenoso de 15 a 20 minutos es lo que se pasa el bolo, ¿ya? Entonces, se observa, ¿no? Por ejemplo, un pacientito que se cayó de un quinto piso, entonces se le coloca un demanitol y esperamos aproximadamente una observación de las siguientes 8 horas o hasta 12 horas. Si vemos que el paciente no tiene sintomatología neurológica, porque obviamente al haber edema a nivel del cerebro, va a haber presión a nivel del cerebro y es probable que tenga signos neurológicos, ya sea confusiones, ya sea nistagmo. Y el nistagmo es el movimiento de sobrevivir del ojo, ya cuando recibe la dosis de demanitol, al reducir la cantidad de fluido que está acumulado, fluidos inflamatorios básicamente que están acumulados a nivel del cerebro, esos signos neurológicos tienen que bajar. Si todavía están persistentes, se puede volver a colocar el bolo, pero no es un fármaco que se tenga que aplicar con una frecuencia, ¿no? De cada 12 horas, cada 8 horas, no. O sea, se puede aplicar nuevamente un bolo sin generar mayor alteración en todo el sistema, ¿ya? Si no, ya ahí implica que se hace otro tipo de estudios más especializados en
bien, como les decía, ¿no? En tratamientos con urolitos también lo podemos utilizar básicamente para ayudar a cambiar la composición de la orina, ¿no? El hecho de que haya urolitos, básicamente el principal factor es el pH de la orina, que va a más, obviamente, el tipo de alimentación que lleve ese paciente va a generar la condición adecuada para que se empiecen a formar los urolitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En los casos de estrobitas sí se pueden utilizar este tipo de fármacos que pueden acidificar la orina, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que me acidifican la orina, como la metionina, el cloruro de amonio, ¿no? O ya los alimentos medicados que son urinarios, ya lo que se llaman urinari, ya esos son acidificadores también de la orina. Cuando hay una orina ácida, podemos tener oxalato de calcio, citrato de amonio, ¿no? Si bien se pueden usar dietas alcalinizadoras de orina, ¿ya? Y las hay, la verdad es que muy pocas veces no van a lograr disolver, pero sí van a lograr generar una condición de prevención, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Un paciente que tiene orina ácida y que forma alguno de esos tipos de urolitos y le damos algún tipo de dieta alcalinizadora, no va a generar que el paciente los disuelva, sino va a evitar que se vuelvan o se sigan formando más, ¿ya? En este caso, dependiendo del diámetro de los urolitos, se evalúa si quizá se tenga que hacer algún tipo de lavado vesical si es que son muchos, ¿no? Porque a veces cuando son pequeños y son pocos, se les da los acidificadores y con suerte incluso a través de la misión se empiezan a eliminar y se limpia la vejiga cuando son pequeños. Pero si ya tienen un diámetro que es el diámetro es mayor, digamos, a la uretra de estos pacientes, sí podría haber causa quizá de obstrucción o semiobstrucción y sí sería la idea quizá hacer algún tipo de lavado, ¿no? A través de una lipotomía, ¿ya? Pero eso sí tener en cuenta. En cambio, en el caso de los acidificadores, sí, aquí sí, las estrubitas sí se puede llegar a disolver. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con fluidoterapia. Nos damos un descansito de seguimos con fluidoterapia y de descompensación. Un descansito. Sí. ¿Sí? Un descansito. ¿Ah? También tienes esto. Ajá. Más todo. Ah, lo mismo, pues ya está bien. Si no, seguimos. Ya seguimos. No, si ya alcanza para que vengan a su pasito. Además hay tiempo, también hay una tareita, dame el pasito de ella. Ay, pues no me quería la semana pasada. Ya, vamos a ver. Ahora le aprendí a voy a meter más. Ya. Bueno, con fluidoterapia. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la fluidoterapia? ¿Ya? Básicamente nosotros lo vamos a suministrar a aquellos pacientes cuando tienen alguna pérdida, cuando tienen algún tipo de quizá condición fisiológica, ¿no? De enfermedad que implique, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las ascitis, ¿no? Evidentemente, si bien todo el fluido va a estar en cavidades, el paciente va a tener un cuadro de deshidratación, porque sus tejidos no están siendo hidratados de la manera adecuada, ¿no? Entonces, básicamente para eso nos va a servir los mecanismos de fluidoterapia. Ya tener en cuenta que existe líquido a nivel también intracelular y extracelular, eso tiene que mantenerse en equilibrio, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que aproximadamente el 60% del total del cuerpo es fluido, ¿no? A nivel extracelular, más o menos tenemos un 20% y a nivel intracelular está un 40%. ¿Ya? Entonces, el plasma es aproximadamente un 5%
importante mantener en equilibrio estos fluidos. Y no solamente la cantidad de líquidos, sino la cantidad de iones y electrolitos que tienen los tejidos, ¿no? A nivel, por ejemplo, podemos ver en el espacio intracelular, podemos ver al potasio, al magnesio, al sodio, ¿no? A nivel intravascular, ya vamos a ver sodio, cloruro en poca cantidad, y a nivel del espacio extracelular vamos a observar también mayor cantidad de potasio y magnesio, ¿no? Y aquí más o menos vemos la cantidad que debe existir a nivel extracelular del fluido y a nivel del fluido intracelular, ¿no? El sodio está mayor a nivel de extracelular, ¿no?, que intracelular. El potasio siempre son inversamente, ¿no? El potasio está en menor cantidad a nivel extracelular y en mayor cantidad a nivel intracelular, ¿ya? El calcio está a mayor cantidad extracelular, menor cantidad de magnesio. El cloro está en mayor cantidad extracelular, el bicarbonato está a mayor cantidad extracelular, fósforo está en menor cantidad, el CO4 está en menor, sulfato está en menor cantidad extracelular, y bueno, la osmolaridad es similar en ambos, ¿ya? Entonces, con referente a los electrolitos y sus presiones, ¿ya?, podemos observar que la presión de la sangre es de 32 milímetros de mercurio, ¿ya? Y a nivel de la presión osmótica exterior al vaso es de 22 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? Tanto a nivel arterial y a nivel venoso es menor la presión, ¿no? Vemos que la presión es a nivel de 15 milímetros de mercurio, y a nivel que se va yendo hacia los capilares, la presión es incluso mucho menor, ¿no?, de menos 7 milímetros de mercurio. Entonces, saber que es importante tener en cuenta las proteínas plasmáticas y la presión osmótica de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, cuando tenemos una hipoalbuminemia puede provocar edemas, ¿no?, edemas a nivel de las cavidades, básicamente. Entonces, causas de desequilibrio hídrico, ¿no? Uno puede ser la reducción del consumo de agua, ¿no?, y esto va a generar una deshidratación hipertónica, ¿ya? También puede generarse por desórdenes en el sistema neurológico, puede generar la deshidratación, desórdenes a nivel neurológico, también puede generar desórdenes o dolor, por ejemplo, en la cavidad oral y la faringe. Eso puede evitar que el paciente no quiera tomar agua. La falta de agua, ¿no?, dentro del medio también obviamente puede reducir eso. También puede haber un incremento en la expresión del fluido, ¿no?, que va a haber una deshidratación hipotónica en ese caso, ¿ya? ¿Qué va a haber? Va a haber orina que aumenta, se llama poliuria, ¿no?, que puede estar básicamente influido por un problema o patología renal, aunque no solamente renal, también las enfermedades endocrinas también pueden aumentar el aumento de la producción de orina, así como también bueno, dentro de las endocrinas estamos hablando de la diabetes, estamos hablando del adrenocorticismo, ¿no?, o el Cushing, ¿no?, que es donde vamos a observar que hay esta patología de aumento de producción de orina y podría haber cierta deshidratación dependiendo del paciente. Ya, paciente que tiene una insuficiencia renal, así se le observa que esté estable y es un paciente que se le considera que mínimamente tiene un 5% de deshidratación, ¿ya? En patologías digestivas, por ejemplo, vómitos, diarrea, anorexia, evidentemente me va a generar deshidratación, porque al haber este tipo de sintomatologías, vómitos, diarrea, no solamente va a haber pérdida de líquidos, sino también va a haber pérdida de electrolitos, ¿ya? A nivel respiratorio va a haber jadeo, ¿ya? En el jadeo también va a haber un cambio de
del pH, digamos, del oxígeno, y puedes generar incluso una alcalosis respiratoria, y obviamente eso también nos genera a nivel metabólico, ¿no? La fiebre también nos va a generar un desequilibrio, quemaduras, ya en quemaduras también se puede haber una deshidratación, golpe de calor, evidentemente también, diarrea, cialorrea, ¿no? Por intoxicaciones, ya, y la peritonitis, ¿no? Obviamente ahí también hay un cambio en el pH, porque en una peritonitis, aparte de haber quizá fluidos, va a haber bacterias, ¿no? Bacterias que también van a cambiar el medio. También tenemos acúmulos anormales en espacios, ¿no? O sea, las ascitis, los edemas por traumatismo, por pilotórax, el déficit de fluidos, compartimientos primarios, comprometen básicamente el funcionamiento de los órganos afectados, ¿no? Por ejemplo, viruses, el alcohol a nivel del hígado, que puede generar, un ejemplo, ¿no? Una cirrosis, y esto obviamente va a generar un déficit de su funcionamiento, y si es que hay una producción de proteínas menor a la normal, también puede haber movilización de estos fluidos, no va a haber una extravasación, porque va a haber un cambio en la presión oncótica de los vasos sanguíneos, entonces que se extravasa hacia las cavidades, ¿no? Generando una ascitis. Muy bien, entonces sabemos que hay tres tipos de deshidratación: la deshidratación hipertónica, la deshidratación isotónica y la deshidratación hipotónica. La deshidratación hipertónica es la liberación simple de agua, ¿no? O sea, el paciente no consume fluido, ¿no? Es una deshidratación simple sin pérdida de sodio, ¿ya? Simplemente es pérdida de fluido, nada más, ¿ya? Esto se puede considerar una deshidratación leve. La isotónica es básicamente por sudoración, por nefrosis, por enteritis simples, ¿ya? Va a haber líquidos isotónicos, y aquí sí va a haber pérdida de sodio, porque ya hay un problema dentro del sistema renal, ¿no? Que, como ven, influye principalmente a nivel de los canales de sodio, ¿no? Como hemos visto en las diapositivas anteriores. También se puede considerar una deshidratación leve, incluso se puede indicar que puede haber una hiponatremia, ¿ya? En el caso de las hipotónicas estamos hablando, por ejemplo, de diarreas, ¿no? Cuando tenemos parvovirus, enterotoxinas, colibacilosis, ¿no? Hay una pérdida abundante de líquido y de sodio, ¿ya? Entonces, definitivamente aquí vamos a ver una deshidratación y una hiponatremia bastante severa, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver suplementos. En este caso es un suplemento para caballos, en la cual hay reconstituyentes de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, ¿no? Que son los electrolitos que pueden perderse o estar en un bloqueo en su intercambio, ¿no? De la zona extracelular a la intracelular. Acá tenemos también otro ejemplo de suplementos de minerales, ¿ya? Básicamente caballos también, ¿no? En caballos, digamos, hay un poco más de estos suplementos vía oral, porque evidentemente, ¿no? Por el tipo de ejercicio y la función que se busca con estos pacientes, pues hay bastante tendencia a que pueda haber pérdida de fluidos, de esta manera mantenerlos más equilibrados, ¿no? Entonces, principalmente el objetivo de la fluidoterapia es sustituir el déficit de deshidratación, el mantenimiento de la hidratación normal, o sea, buscar llevarlos a una hidratación normal, el reemplazo de electrolitos, ¿no? Definitivamente, al haber pérdida de líquidos, como hemos visto, no solamente perdemos agua, sino también perdemos electrolitos, ¿no? Principalmente sodio, ¿ya? Y también el restablecer el equilibrio ácido-base, ¿ya? Porque eso también me va a cambiar el pH dentro de los tejidos, ¿ya? Soluciones que puedo utilizar para
es alrededor de 30 minutos, ¿ya? Por eso es que los fluidos normalmente se tienen de manera constante, intravenoso, y se van evaluando dentro de las siguientes 24 horas, ¿no? Si un paciente llega con una deshidratación de aproximadamente 8%, en 24 horas probablemente ya no está en 8%, puede ser que ya esté en 6%. Supongamos un paciente con parvovirus, ¿no? Un paciente que constantemente se va a seguir deshidratando hasta que se le pasen los signos clínicos. Entonces, el primer día puede llegar a un 8%. El segundo día, dependiendo de su pérdida, puede ser que el paciente persista en el 8% o quizás haya deshidratado más, ¿no? Entonces, la evaluación de la deshidratación es constante. Y en un paciente internado, tú lo evalúas quizá cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de la sintomatología que ves. Si ves que ya el paciente está saliendo del cuadro de parvovirus y ya dejó de tener tanto vómitos y tanta diarrea, quiere decir que ya no hay un grado de deshidratación constante. Entonces, la fluidoterapia la va reduciendo, ¿ya? Entonces eso es movible, ¿ya? En el caso de los coloides es cuando ya tenemos pérdida de celular de la sangre, ¿ya? No solamente el líquido, sino ya la parte celular, ¿ya? Y por consiguiente buscamos aumentar el volumen del plasma, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con Ehrlichia o cualquier hemoparásito, que vamos a tener principalmente, vamos a tener lisis de los glóbulos rojos, lisis de plaquetas. Entonces, esa sangre como es más líquida, entonces necesita más peso, ¿ya? Y en esos casos, por ejemplo, podemos usar coloides, ¿no? Los coloides pueden ser naturales o sintéticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un paciente con un hemoparásito vamos a usar un coloide natural, que es la sangre entera, ¿ya? Entonces, va a generar poco edema periférico. Sí, la cantidad que se va a calcular para el paciente es mucho menor en comparación a los fluidos que tú puedes suministrarle a un paciente con un cristaloide, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un coloide tú puedes quizá manejarlo entre 2 a 4 mililitros por kilo por hora, ¿no? Pero con un rango de tiempo corto, ¿ya? En cambio, la fluidoterapia de mantenimiento tú la pasas a 60 mililitros por cada 24 horas, pero en un constante de 24 horas, ¿no? Entonces, en cantidad, de todas maneras, es mayor lo que puedes dar de cristaloides sin que haya ninguna repercusión con el paciente. En cambio, con los coloides sí se calcula una cantidad menor, ¿ya? Vida media intravascular es de 3 a 6 horas, ¿no? O sea, de 3 a 6 horas se va distribuyendo a nivel sangre y de ahí se va distribuyendo por los tejidos, ¿ya? Entonces, soluciones a reponer por su tonicidad, ¿ya? Si buscamos reponer y utilizamos una solución hipotónica, podemos usar una dextrosa al 5%, ¿ya? Soluciones isotónicas, está el lactato Ringer, está el cloruro de sodio, ¿ya? Incluso se puede considerar isotónico el hacer una combinación. Por ejemplo, si tenemos algún paciente que tiene cachorro, ¿no? Que quizá por no comer puede tener riesgo de hipoglucemia, se puede hacer una combinación de dextrosa con cloruro para bajarle el porcentaje a la dextrosa y ahí lo conviertes en un suero isotónico, ¿ya? Entonces es como que la dextrosa le estarías suministrando al 2.5%, como que lo diluyes, ¿ya? Junto con un cloruro de sodio, ¿ya? Hipertónicas, estamos hablando de dextrosa del 25, del 50%, ¿no? Diurético, y básicamente es para generar una diuresis osmótica, ¿ya? También podemos utilizar cloruro de sodio a concentraciones más altas también, ¿ya? Si lo queremos hacer de un medio hipertónico. ¿Se acuerdan? Como vamos de menor concentración a más concentración, si lo ponemos más concentrado en la sangre, lo vas a jalar por la sangre. Ya esa es la idea de los hipertónicos. Isotónico básicamente es para poder recuperar volemia, ya volumen básicamente. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un eritrocito en solución isotónica. ¿Ya? O sea, se ve normal. Un eritrocito en una solución hipertónica. Ya es como que va perdiendo un poquito.
isotónica, 300 miliomoles. Y una hipotónica. ¿Ya? Se mantiene casi como Hipertónica, cuando se produce la hipotónica. crenación. Bien, tipos de fluidos. Soluciones La hipotónica cristaloides, como les decía, tenemos flota. el lactato Ringer, tenemos el cloruro de sodio, justo lo que les indicaba, la combinación, ¿no? Sí, lo El único cloruro de que sodio edificio. dextrosa también se considera un isotónico y el normosol, ¿no? Bueno, por excelencia de todos los cristaloides, el que mejor reposición te va a dar es el normosol, ¿ya? Pero no es muy, claro, no es muy usado, en veterinaria al menos. ¿Ya? Ahora, soluciones coloides que se pueden utilizar en plasma, la sangre entera, el Destram de 40, de 70, bueno, también nombres comerciales como el aminoplasmal, ¿no? Son coloides que se pueden utilizar, ¿no? Quizá, por ejemplo, el aminoplasmal lo puedes utilizar en pacientes que sabes que tiene reducción de proteínas, ¿no? Pacientes con hipoproteinemia, pacientes que tienen una insuficiencia hepática y tienen ascitis. Entonces, no es solamente el hecho de drenarle o ponerle un diurético para que elimine el fluido, porque definitivamente si las proteínas están reducidas a nivel sanguíneo y eso también va a generar un cambio dentro de la presión osmótica, entonces va a seguir habiendo extravasación de fluidos, ¿no? Entonces tenemos que corregir eso, ¿no? Y un plasma, por ejemplo, proteico, me puede ayudar a corregir eso para que se estabilice la presión osmótica y ya no haya extravasación de los fluidos en las cavidades, ¿ya? Y bueno, la sangre entera, ¿no? Ya, entonces, comparación de soluciones cristaloides con el plasma. Entonces, podemos ver, ¿no? Que el plasma tiene de sodio 144, y en el caso del cloruro hay 154, lactato Ringer 130, son bastante parecidos al plasma, ¿no? El normosol, LR en 140 también. A nivel del potasio también son bastante similares al plasma. En el calcio, sí, Ringer, lactato y cloruro de sodio, cloruro de sodio de calcio, el Ringer y el lactato Ringer sí lo tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto evaluarlo, ¿no? Si tenemos un paciente quizá que no tenga mucha alteración a nivel del calcio, entonces el lactato Ringer no es una opción para darle, ¿no? Porque si no podemos generar una hipercalcemia, entonces eso tenemos que evaluarlo y sería mejor darle un cloruro de sodio, ¿ya? En el caso del magnesio, el normosol es el que tiene magnesio, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Si es que quizá tenemos deficiencia de magnesio, el normosol es el fluido que sí deberíamos utilizar para poder reponer el magnesio, ¿ya? A niveles de cloruro, obviamente el cloruro de sodio, la lactato Ringer, ¿no? La dextrosa no lo tiene, bicarbonato vas a encontrar en el lactato Ringer, ¿ya? Entonces, como ven, va a depender mucho de lo que tú quieras reponer para poder escoger realmente cuál es el fluido que más te conviene usar en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, hay soluciones polielectrolíticas que tienen varios tipos de componentes y que son diferentes al lactato Ringer y es diferente al cloruro de sodio, ¿no? Entonces, quizá viendo las proporciones, pero es importante sabernos esto, ¿no? Para ver según las proporciones al plasma normal, si nos conviene utilizar ciertas otras fluidos, ¿ya? Con referente al pH, el plasma tiene un pH de 7.5, ¿ya? El que más se acerca, digamos, a ese pH es el lactato Ringer. ¿Ya? Entonces, con referente a soluciones isotónicas, ¿ya? Tenemos el normosol, ¿ya? Que aquí está la cantidad de electrolitos que tiene. Tiene sodio, tiene cloruro, tiene potasio, tiene magnesio, tiene acetato, tiene gluconato, por eso es que es un poco más completo, ¿no? El lactato Ringer
líquidos que deberían mezclarse con, ¿no? Porque van a generar precipitación por el tipo de electrolitos que llevan, ¿no? En cambio, el cloruro de sodio solo tiene cloruro y tiene sodio, entonces este sí se puede utilizar un poco más como medio en conjunto con fármacos, ¿ya? Solución coloides isotónicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hemoglobina bovina liquefiada, que básicamente va a incrementar el O2, va a expandir el volumen plasmático, ¿no? Esa es la idea de los coloides, que expandan el volumen plasmático, ya que no se vea como un fluido, ¿no? O sea, pacientes, por ejemplo, que tienen pérdida de células a nivel sanguíneo, tú le sacas sangre, lo dejas reposar y vas a observar que la diferencia entre el plasma y la parte entera es bastante marcada. O sea, la parte del plasma es prácticamente todo el frasco y las células enteras quedan muy bonitas, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta que cómo es el peso de esa sangre es diluido, ¿ya? Entonces el coloide te va a aportar ese peso adecuado y va a mantener una buena presión oncótica, ¿ya? Bueno, no tiene células sanguíneas, ¿no? Básicamente es para darle peso a la sangre, ¿no? Puede tener, por ejemplo, proteínas, sí, ¿ya? En el caso de los pacientes que tienen hipoproteinemia, ¿ya? Y que también tienen anemia, también te puede servir para darle peso a la sangre, ¿no? Bueno, lo puedes tener en temperatura ambiente y te puede durar alrededor de 3 años, ¿no? Al 6% hidroxietil está el cloruro de sodio, por ejemplo, es un tipo de coloide isotónico. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestro paciente está deshidratado o no? Hay una tabla que nos indica la estimación de deshidratación, ¿ya? Por ejemplo, todo paciente que tú no observes signos de deshidratación lo vas a catalogar como paciente que tiene menos del 5%, ¿ya? Si ese paciente sano que tú ves que viene corriendo, se le cataloga menos del 5%, ¿ya? En teoría, menos del 5% no es muy detectable, ¿ya? Pero si tú ves un paciente que no tiene ningún signo de deshidratación, pero tiene una insuficiencia renal, a ese lo considera sí o sí 5%, porque es lo mínimo, ¿ya? Entonces, en el caso de pérdida, cuando ya vemos una leve pérdida de elasticidad cutánea, ¿ya? Que quizás tú restiras la piel y regresa un poquito lento, entonces ya lo puedes considerar quizá de un 5 a 6%, ¿no? Y obviamente toda la anamnesis te indica, no ha tomado agua todo el día o ha tomado un tazón chiquito, entonces obviamente ya estamos hablando de un paciente que tiene un grado de deshidratación leve. Con referente a un 6-8% ya vamos a ver un retardo del pliegue cutáneo un poquito más marcado. También a su vez vamos a ver un leve aumento del tiempo de llenado capilar, ¿no? El llenado capilar debe demorar entre 1 a 2 segundos, pero si ya demora un poco más de 2 segundos, entonces ya podemos considerar una deshidratación de 6 a 8%. ¿Ya? También vamos a observar ojos levemente hundidos en su órbita, no es como que tienen los ojos medio caídos. ¿Ya? También vamos a ver mucosas secas, ¿ya? Y bueno, ya lo consideramos una deshidratación de moderada a severa, ¿no? Quizás un paciente con flu, podemos observarlo en esta categoría, que encima tenga una insuficiencia renal, ¿no? Porque va a ser un paciente que está vomitando, va a ser un paciente que no está consumiendo agua, ¿ya? Podemos observar ello. Pacientes con 10 a 12%, y estamos hablando de una deshidratación severa, ¿no? Aquí vamos a ver que jala ese pliegue cutáneo y se queda como si estuviera pegado, y de ahí lentamente se regresa, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? El tiempo llenado capilar, que es alrededor de 3-4 segundos, o sea, demora un montón, ¿ya? Las mucosas definitivamente secas, y por lo general siempre vamos a encontrar al paciente postrado cuando está en estos niveles de deshidratación, o sea, prácticamente está en shock, ¿ya? Y de un 2 a un 5% ya es un paciente que evidentemente está en shock, que quizá es un paciente que tiene una hemorragia, ¿no? O que ha tenido quizá una deshidratación severa que no ha sido bien atendida, entonces sí, estamos en un paciente que tiene una deshidratación muy extremada. Entonces, usualmente los pacientes que vamos a recibir son pacientes que van a estar alrededor del 8%, ¿no? Quizá pacientes con insuficiencia renal crónica
mucosas, aquí podemos observar, ¿no? El normal, que es un rosado, el ictérico, que por ejemplo este gato debe haber dejado de comer 4 días, está haciendo una liquidosis hepática. El pálido, ¿ya? Es gato, creo que sí, gato, sí, es gato. Entonces, este paciente debe tener hemoparásito de todas maneras, un hipoplasma felino, de hecho. ¿Ya? Y este de aquí, cianótico, ¿ya? Algún cuadro quizá un edema pulmonar o algún cuadro de edema quizá a nivel pleural o abdominal, ¿no? Que está generando una dificultad respiratoria y por consiguiente el paciente tiene mucosas cianóticas, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, la coloración de las mucosas me da algún indicativo, ¿no? Algún indicativo de cuál es el problema en el sistema y en la sangre, porque todo se relaciona también con el sistema sanguíneo, porque la sangre es la que va a transportar el oxígeno, va a transportar los nutrientes, va a transportar las mismas células que tiene la sangre. Entonces definitivamente si hay una deficiencia por ahí se va a denotar en las mucosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que puede existir el edema cerebral, que básicamente puede generar un delirio, puede generar una alteración en la conciencia a nivel cognitivo, ¿no? Un edema pulmonar que va obviamente a reducir la capacidad de intercambio gaseoso, ¿ya? También vamos a ver una reducción de la expansión de los pulmones, ¿no? Y la respiración no se va a dar de la manera adecuada, ¿no? Posiblemente puede haber una inspiración muy forzada, ¿no? A nivel de un edema del miocardio, vamos a ver que hay una conducción que no va a ser adecuada, no va a ser distorsionada, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Que hay un edema a nivel del pericardio, ¿ya? Ese corazón no va a poder tener la contractibilidad adecuada, entonces la conducción va a ser alterada porque va a haber fluido que está presionando el corazón, ¿ya? Entonces también que podemos ver, claro, una reducción en la contractibilidad y básicamente una disfunción a nivel diastólico, porque el corazón puede contraerse, pero al dilatarse no va a poder hacerlo de la manera adecuada, entonces puede haber un problema a nivel de la diástole. Ya, a nivel de congestión hepática, ya, vamos a ver básicamente una disfunción a nivel de disfunción hepática y esto, por ejemplo, puede generar edemas a nivel abdominal, ¿no? Lo que conocemos como la citis. Al haber una falla, una congestión hepática, también va a haber una pobre metabolismo, digamos, del hígado y uno de los principales funciones del hígado que es desintoxicar, va por ahí uno. Otro también es la producción de proteínas, entonces también va a verse alterado y por eso es que se da este sistema de las ascitis, ¿ya? Bueno, edema a nivel de vísceras, ¿no? Quizá por algún problema de mala absorción, ¿ya? O por un hilio paralítico también, ¿no? Puede empezar a haber una cierta edematización a nivel de los intestinos, ¿no? A nivel renal puede aumentar la presión venosa en ese nivel, ¿ya? Puede haber uremia, puede haber retención de sodio y de agua también a nivel renal, que como un círculo vicioso se va a generar que aumente la presión a nivel del riñón, ¿no? Entonces, a nivel de lo que vendría a ser los edemas tisulares, puede ser por algún problema dentro de drenaje linfático, también puede ser porque hay algún tipo de infección, ¿ya? O alguna ulceración por presión, o también cuando tenemos una reducción de proteínas, ¿no? Cuando hay una hipoproteinemia también puede haber un edema a nivel de la piel, ¿no?